Bienvenidos un día más aquí a Cantabria de Cerca. En este programa hemos hablado mucho de educación, hemos hablado con los padres, hemos hablado con la consejería, pero hoy queremos conocer el punto de vista de los profesores sobre la educación de Cantabria hoy en día y sobre la educación del futuro también, porque tenemos muchos cambios por delante. Por ello tenemos hoy con nosotros a Jesús Agüello, que viene desde Extec Cantabria. Bienvenido a Popular Televisión. Hola, buenos días. Bueno, primera vez que te tenemos aquí, pero una pregunta que te tengo que hacer. ¿Cómo está la profesión, cómo están los docentes hoy en día, en términos generales? ¿La valoráis de forma positiva, negativa? Bueno, hay muchos puntos. Es muy poliédrica la realidad de la educación, porque por un lado es una profesión muy vocacional, la gente que trabaja en ello pues está muy a gusto con la profesión, sobre todo el aire de libertad en el que se trabaja, por ejemplo, hasta ahora en la enseñanza pública es muy bien valorado, pero bueno, también hay sus problemas, ¿no? Y bueno, a lo largo de la entrevista iremos entrando en algunos de ellos. Ahora estamos con unos meses especialmente intensos en lo que afecta sobre todo al personal interino, que es 1 de cada 3 docentes de Cantabria. Estamos inmersos en un proceso de estabilización que preocupa, que lo mismo puede ser la solución para sus problemas, como que puede incluso agravar su actual problemática. Entonces, bueno, pues eso genera incertidumbre, inquietud y estamos... Bueno, irá saliendo a lo largo de... Volveremos sobre ella en unos momentos. Sí que hay una pregunta bastante importante. Vosotros sois una profesión muy vocacional, lo acabas de decir, pero desde el otro punto de vista, desde la sociedad, ¿estáis bien considerados? ¿Creéis que os valoran lo suficiente con el trabajo que realizáis? No tiene una respuesta fácil porque no tenemos capacidad de hacer estudios sociológicos, pero a nosotros nos gusta tomar como referencia, por ejemplo, qué es lo que quieren estudiar nuestros alumnos cuando salen de los institutos. Y vemos que uno de los estudios más demandados, al menos en Cantabria, es la educación. Fijaros, si tomamos como referencia los estudios de grado de la Universidad de Cantabria, hay 35 titulaciones de grado, 15 de ellas tienen nota de corte, es decir, son más las personas, los alumnos que quieren entrar, que las plazas que hay, y dentro de esas 15 que tienen nota de corte están las 3 titulaciones de grado que ofrece la Escuela de Magisterio, en concreto la cuarta de ellas, por ejemplo, que es el grado... el doble grado, mejor dicho, en infantil y primaria, tiene una nota de corte muy alta y es la cuarta, solamente superada por, de memoria, es medicina, el doble grado de física y matemáticas y el doble grado de administración de empresas y economía. Vaya, con ello queremos decir que parece que sí que hay un interés por parte de la sociedad, al menos de la parte de la sociedad que son los estudiantes, ¿vale? que por encima de otras muchas profesiones, carreras, etcétera, quieren ingresar en el mundo de la educación, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros puede ser un buen referente de hasta qué punto se está valorando cada vez más nuestra profesión. Y termino, yo creo que también la pandemia, el COVID, nos ha vuelto a poner también en valor después del ingente esfuerzo que ha tenido que hacer el profesorado para de la noche a la mañana adaptarse a todo lo que supuso el confinamiento, las clases telemáticas, etcétera, ¿no? Sí, desde luego. ¿Cuántos grados hay para estudiar, no? A mí eso me queda un poco antiguo, lo de la universidad, todo tengo que decirlo, pero antes era bastante más fácil acceder a la profesión de magisterio, no había tantos grados diferentes. De hecho, desde muchas carreras se accedía con un curso. Sí, bueno, ahora la Universidad de Cantabria, y te hablo de memoria, pero hay el grado en infantil, el grado en primaria y el doble grado, ¿vale? Y los 3 tienen nota de corte. El grado en primaria es además, tiene nota de corte teniendo además, siendo la segunda de mayor oferta de número de plazas, creo que ofertan 175 plazas este año en el curso 21-22 y la máxima yo creo que ofertaba 180, es decir, que habiendo mucho sitio, sin embargo, son más los que quieren que las plazas que hay, ¿no? Hay una situación muy llamativa cuando se producen agresiones contra los profesores, tanto físicas como verbales. No sé si estas son situaciones muy aisladas o se está perdiendo un poco el respeto a la figura del docente. A ver, agresiones físicas es algo muy excepcional, es tan excepcional que cuando ocurre es portada de los periódicos, ¿no? Como pasó recientemente hace aproximadamente un mes, ¿no? Agresiones verbales, bueno, pues sí puede ser más frecuente, será sobre todo en el ámbito de los institutos, pero nosotros somos, o yo soy de los que cree que quizás tiene más que ver con unas aulas, sobre todo en la educación secundaria obligatoria, que es donde más problemas puede haber de convivencia, tiene más que ver con unas aulas muy masificadas, que con una pérdida general, digamos, de lo que es la autoridad del profesorado, ¿no? Bueno, eso de la autoridad también es algo de lo que habría que hablar. Una cosa es
es como llaman la autoritas que decían los, perdón por la pedantería, ¿no? Lo que decían los latinos, esa autoridad moral que tú te ganas, ese liderazgo que tienes en clase, y otra cosa es ya la potestas, ¿no? La facultad que tienes de hacer cumplir. Y yo no soy de los que cree que con más autoridad en el sentido de potestas se mejoraría la convivencia, el clima de convivencia, sobre todo en algunas aulas de la ESO, sino que tendría más que ver con una desmasificación de unas aulas que tienen en estos momentos ratios muy altas, y que eso inevitablemente conlleva situaciones más complejas de gestionar, porque no es lo mismo trabajar en un aula con 15 o 20 alumnos que en una con 30. Eso lo puede entender cualquiera, ¿no? Sí, pero ¿estos problemas de convivencia solamente con los alumnos o también con los padres? Porque no es lo mismo que tengas un alumno problemático que luego a la par venga el padre dando la razón al alumno y criticando al profesor. Bueno, la colaboración con las familias también es importante para ganar esa autoridad, ¿no? No siempre se da, la inmensa mayoría sí. Claro, todo lo que se sale de la norma es lo que más nos llama la atención, y cuando un chico o una chica en un aula de la ESO pues en fin, se saltan las normas de convivencia y hay un problema, si no hay una colaboración y una comunicación estrecha con las familias, el problema es mucho más difícil de resolver, ¿no? Pero bueno, tiene que haber de todo en la viña del Señor, claro. Bueno, y entrando en lo que es vuestro trabajo, Sí. Cantabria tiene numerosos profesores, pero siempre existe la crítica de que hacen falta más profesores, hace falta aumentar la plantilla, reducir ratios, por ejemplo, es una de las reivindicaciones vuestras y de todos los sindicatos, no hay ninguno. ¿Cuántos profesores más creéis que harían falta en nuestra comunidad autónoma? Pues mira, te voy a decir los demás que va a haber el año que viene. No de más, en Y el sentido seguro de que se sobre. quedan cortos. Y no digo que sobre, ¿no? El acuerdo que hemos llegado, a que luego también podremos hacer referencia hace nada, escasas 3 semanas, Sí. de la reducción de la ratio de educación infantil, supone un aumento de la plantilla en torno a unos 90 profesores. Vale. Si en el futuro, como nosotros pretendemos y defendemos en nuestro sindicato, la ratio de 20 alumnos y alumnas por aula, que ahora está en el segundo ciclo de educación infantil, se va haciendo extensiva a la educación primaria, calculamos que eso supondría un aumento de la plantilla de maestros en el ciclo de primaria de en torno a unos 150 puestos más, ¿no? Y eso, en la medida que luego se vaya trasladando a las etapas superiores del sistema educativo, pues la ESO y el bachillerato, pues proporcionalmente iríamos aumentando en ese sentido. Eso fue un muy buen acuerdo, puesto que esto lo estamos hablando en un contexto, en infantil en este caso, en el que ha habido un descenso de las ratios, de la matrícula de alumnado, constante desde hace 8 años, desde el curso 13-14, cada vez ingresan por abajo menos alumnado en infantil. Entonces, nosotros en el STEC por lo menos nos sentimos muy orgullosos de haber podido, después de mucho tiempo, es una reivindicación histórica de nuestros sindicatos, después de mucho tiempo de estar intentando de una y de otra manera, que aunque tengamos menos alumnado, tengamos más profesorado. Eso supone, aparte de más puestos de trabajo, por supuesto, a nadie se le escapa que eso supone sobre todo una calidad enorme en el sistema educativo, puesto que nos permite atender de manera mucho más individualizada y mucho mejor a nuestros alumnos y alumnas más chiquitines, ¿no? Los niños que tienen entre 3 y 5 años. Un acuerdo muy importante y que no siempre se da, desde luego, conseguir un acuerdo en educación es increíble, todo hay que decirlo, no es tan fácil, es una consejería bastante complicada. A ver, sin este acuerdo habría sido, nosotros en el STEC decíamos que podía ser una legislatura fallida esta. Sí, porque todos los años, todas las legislaturas, mejor dicho, siempre hemos tenido algún acuerdo estrella, ¿no? Y hubo tiempos dorados, en fin, cuando se pusieron, estoy hablando a comienzos en los años entre el 2003 y el 2011, fue cuando se implantó la educación infantil de 2 años en Cantabria, fue cuando se estabilizaron las plantillas de interinos, cuando se hicieron las adecuaciones retributivas. Hombre, fuimos un poco, cuando se cambió el calendario escolar, de que también luego hablaremos, fuimos un poco vanguardia y referente estatal, ¿no? Y después, más o menos, en cada legislatura se conseguía algo. Esta vez estábamos muy preocupados de que, bueno, en fin, la legislatura le queda 1 año y aquí no se ha conseguido nada. Bueno, pues este ha sido un acuerdo, pensamos que es histórico porque abre la puerta, es el primer paso en la buena dirección, y porque el acuerdo también recoge eso, que se negociará en el futuro su extensión a la educación primaria. Y bueno, hay todavía compañeros en los colegios y compañeras que dicen, pero eso va a ser así. Hoy mismo hemos enviado el documento ya firmado incluso a los centros para que lo vean, pues porque se ha valorado muy positivamente y digamos que salva un poco una legislatura que tenía
iba por muy malos derroteros, ¿no? Y el gran caballo que tenéis de batalla ahora, la temporalidad, esos profesores interinos. ¿Qué es lo que va a pasar exactamente con ellos? ¿Cómo prevéis vosotros que se va a desarrollar? Porque estamos hablando de que puede ser una ayuda, pero también puede ser una amenaza de que desaparezcan plazas de profesores. Las plazas no van a desaparecer. Lo que nosotros queremos es que esas plazas las ocupen los que ya están. Los compañeros de Cantabria que ya están y compañeras que ya están trabajando aquí. 1 de cada 3 docentes en Cantabria es interino. Es muy alto, es una temporalidad muy alta, desde luego. Es la consecuencia perversa de unas buenas plantillas, me explico. Es decir, que, ¿por qué se han formado estos volúmenes tan grandes de personal interino? Pues porque durante los años más duros de los recortes, los años 12, 13, 14, fueron años en los que no hubo concurso-oposición, pero mientras que otras comunidades autónomas, al no haber concurso o oposición, se iban jubilando compañeros, no se reponían esas plantillas, con lo cual sus números, su interinidad, Castilla y León, por ejemplo, tiene la mitad de tasa de interinidad que Cantabria, Galicia tiene la mitad que Cantabria. ¿Por qué Cantabria tiene el doble que ellos? Pues porque en esos años, aunque el gobierno de la nación prohibía, a través de los presupuestos generales del Estado, reponer las plantillas vía concurso o oposición, aquí manteníamos la mayor parte de ellas, muchas veces a través de movilizaciones, de toda la presión que ha sido, lo manteníamos como contratando personal interino. Claro, ahora resulta que Cantabria es uno de los territorios del Estado español que más interinos tiene. ¿Por qué? Porque fue de los territorios que menos recortes padeció en aquellos años tan duros. ¿Problema laboral? Claro, tenemos a unos compañeros y compañeras formados, con un desempeño profesional y una experiencia más que demostrada, en los que la administración ha invertido mucho dinero, porque les ha ido formando a base de cursos, etcétera, etcétera. Conoce muy bien el sistema educativo de Cantabria. Bueno, pues ahora, según cómo se hagan los procesos de estabilización, nosotros queremos que se estabilicen en Cantabria, no en Andalucía, en Madrid o en Canarias. Y me imagino que ese mismo interés tendrán los interinos e interinas de Canarias, de Madrid o de Andalucía, de hacerlo en sus territorios y no en Cantabria. Entonces es una cuestión muy técnica en el fondo, que sería difícil de explicar. Nosotros estamos en contacto permanente con la Consejería de Educación y con el Ministerio de Madrid, porque esta partida se juega en 2 terrenos de juego a nivel central, que es el que, digamos, hace la normativa marco, pero luego está la discusión a nivel autonómico, y bueno, pues estamos preocupados porque todavía no tenemos claro si va a salir bien o no. ¿No prevéis que se pueda llegar a un acuerdo con facilidad? Porque más o menos es una cosa con bastante sentido común, ¿no? Cada uno que quiera quedarse, si estás en tu comunidad, luego siempre hay unas plazas de movilidad. Hombre, nosotros, tanto a la Consejería de Educación como al Ministerio, tuvimos una entrevista a nuestra confederación, y yo estuve en la delegación que estuvo hablando con el subsecretario del Ministerio, pues hace 10 días, y le hemos trasladado soluciones técnicas que estamos viendo. Sabemos que el Ministerio las está barajando. Hoy tienen reunión intersectorial, es decir, hoy los directores generales de personal de las 17 comunidades autónomas, sabemos que tienen una reunión con el subsecretario y con el secretario general técnico del Ministerio para hablar precisamente de esto. Mañana tenemos reunión nosotros con la Consejería, es permanente, todos los días, y bueno, en fin, nosotros en nuestro sindicato en el Este además procuramos tener muy informados al profesorado a través de nuestras redes sociales, de charlas telemáticas que vamos haciendo, y a veces es una montaña rusa. Hay días en los que parece que todo va bien y la semana siguiente parece que todo va mal, y bueno, pues de aquí al 31 de diciembre, que es la fecha tope que marca la ley de estabilización, es cuando se tendrá que aclarar definitivamente cómo se hace el proceso. Son los problemas de la transparencia, que si sabes cuándo va bien, cuándo va mal, desde luego. Un tema que nos ha sorprendido porque ha vuelto a salir a la palestra, el calendario laboral con jornada completa. Lo veíamos en un estudio que se ha publicado recientemente en varios medios de comunicación, que ahora dicen que esa jornada continua no es tan positiva para los niños. Vosotros que estáis trabajando con ellos, ¿veis que se reduce el rendimiento de los escolares por tener una jornada continua? Pues si leemos el informe, que por cierto le hace SADE, ¿no?, que es una entidad de índole económico que nada tiene que ver con el mundo educativo, pues uno de los primeros enunciados que dice el informe es que no hay literatura científica ni estudio alguno que ligue de alguna manera la jornada con el rendimiento mejor o peor. Dice, bueno, pues si de partida el informe dice eso, hombre, el resto ya de afirmaciones hay que ponerlas un poco en cuestión, porque inmediatamente dice que, hombre, pero es mucho mejor que cuanto más tiempo permanezca el alumno en un... Bueno, hasta cierto punto, yo conocí, dando clases las 2 jornadas,
tanto la partida como la continuada, y yo no tengo tan claro que aquellos niños que iban a mi colegio ahí en Torrelavega, mi colegio es el Cervantes, ese es mi destino, algunos llegaban al colegio a las 8 de la mañana al servicio de madrugadores, estaban en clase, después comían en el comedor escolar, estaban 2 horas esperando a que a las 3 de la tarde iniciásemos la jornada de tarde hasta las 5, luego permanecían de 5 a 6 haciendo actividades extraescolares, y decías, pues este niño o esta niña ha estado aquí desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. A mí no me parece que era educativo aquello. Nosotros queremos que una jornada como la que tenemos ahora permite una mucho mejor gestión del tiempo libre por parte de las familias, todo lo que es el ocio, la convivencia de padres y madres con sus hijos, etcétera. Nos parece que se gestiona mucho más racionalmente con este tipo de jornada que no con la otra, en la que los niños se los dejaba a las 8 o a las 9 de la mañana, había que recogerlos, si no iban al comedor a las 12:30, volverlos a llevar a las 3, recogerlos a las 5, luego ir a las actividades extraescolares. Era muy difícil de gestionar, y de hecho, y termino, el tipo de jornada al final lo deciden las familias también. Eso te iba a preguntar. Entonces, si no recuerdo mal, en los centros se hizo por votación de las familias, la implantación, el cambio de jornada, y lo que decidieron cada centro fue lo que se implantó. Y además es una decisión que se hace a través de un referéndum, no de la mitad más uno, siempre por mayoría cualificada. Las mayorías han ido cambiando, ha habido distintas normas que lo han ido regulando. Ahora en estos momentos hace falta que sea el 65% de las familias, de los que voten, los que deciden ese cambio de jornada. Hombre, pues habrá un 35% a las que no les gustarás, claro, pero si hay un 65% que sí, pues por algo será. Yo después, mi experiencia como docente, cuando se hizo el cambio de jornada en mi colegio, pues sí teníamos cierta preocupación, es decir, gestionaremos bien el tiempo, haremos bien los horarios para procurar poner en la parte final de la mañana las asignaturas que pueden ser más relajadas. Se puso un pequeño descanso de un cuarto de hora para hacer un pequeño desayuno, después el recreo, no sé. ¿Funcionará? Bueno, pues teníamos nuestras dudas. Yo personalmente, yo era tutor entonces de un sexto de primaria, no noté ni que fuésemos a mejor, pero tampoco noté que fuésemos a peor. Y lo que sí vi es que fue un interés masivo de las familias, porque fue absolutamente mayoritario el que querían ese tipo de jornada, pues por eso que he dicho antes, porque gestionaban mucho mejor su tiempo, y porque también hay vida, lo voy a decir un maestro, también hay vida más allá de las escuelas. Sí, como a ver, también sois trabajadores. O sea, que no por permanecer más horas, hay algunos niños que sí, ¿vale? Yo si estoy pensando en algunos alumnos, pues no sé, de una familia desestructurada, en riesgo de exclusión social, etcétera, bueno, pues cuanto más tiempo estén en el colegio y vayan al comedor escolar y vayan a actividades de esta escuela, mucho mejor. Pero estamos hablando de esa minoría que socialmente está peor. Digamos, para el resto de alumnado, también está bien que convivan, ¿no?, con su padre, con su madre, con sus hermanos, y que no estén tantas horas dentro de lo que es un recinto escolar que muchas veces, por desgracia, tampoco ofrece todo lo que nos gustaría ofrecer en cuanto a instalaciones, etcétera. Y el otro gran cambio que se produjo hace unos años en la jornada es el calendario por bimestres, con esas vacaciones intermedias. Ahora, ya con la perspectiva del tiempo y un poco alejados de la polémica por su inicio, ¿consideráis que ha sido positivo? A ver, lo primero aclarar que el calendario escolar se trabajan o se dan clases, mejor dicho, sí, son 175 días, y lo que hacemos es distribuirlo de otra manera. A nosotros nos parece que es más racional cómo se distribuye en bimestres, de tal manera que si los 175 días los dividimos por 5 bimestres, te sale una media de entre 35 y 40 días lectivos por bimestre. Nos parece eso más lógico que no un calendario en el que determinadas fiestas condicionaban. El ejemplo más fácil es lo que ocurre con las vacaciones de Semana Santa. Muchas veces pasaba que cuando la vacación de Semana Santa era muy temprana, hombre, te encontrabas que el último tramo del curso, que es cuando más cansados, en vez de 35 o 40 días, tenía 60 y tantos días. Eran casi como un 50% más de días lectivos que el resto. Eso descompensaba muchísimo los calendarios, ¿no? Entonces, nosotros pensamos, es verdad que sí que puede producir problemas de conciliación para algunas familias, vamos a reconocerlo. Ahora también nosotros hacemos la pregunta, ¿la escuela tiene que ser el ámbito en el que se solucionen los problemas de conciliación de las familias? Nosotros creemos que no,
que la escuela es otra cosa, que la escuela está para educar, ¿vale? Y que la conciliación tiene que ver, en fin, primero con situaciones laborales que tendrían que abordarse desde las negociaciones de los convenios colectivos en las empresas y desde otras administraciones, también la educativa, pero no solamente la educativa, pero concebir que la escuela es el sitio en el que tienen que permanecer los niños, sí o sí, pues porque es el único sitio donde los podemos dejar. Bueno, no somos un aparcamiento de alumnos. Y el calendario tradicional, el que había hasta hace 10 años en Cantabria, era un calendario que venía de un siglo hacia atrás, en los que se procuraba empezar las clases lo más tarde posible en septiembre, casi en octubre, y acabar lo más primero en junio, por aquello de que los niños hace 50 años, en una España agraria, pues colaboraban en todas las labores del campo que se hacían en los meses de junio, julio, agosto, septiembre, etcétera. Bueno, eso, y que los únicos parones, los únicos momentos de fiesta eran las festividades de tipo religioso. Bueno, ese es, digamos, el modelo antiguo, y nosotros creemos que hay que ir, en fin, aún un poco más racional, más parecido al que hay en otros países de Europa. Pero yo reconozco que hay un sector de familias a las que no les termina de convencer, mientras que el asunto de la jornada que me decías antes me parece que está absolutamente asumido y la inmensísima mayoría están por el tipo de jornada continuada. Reconocemos que en el calendario escolar todavía hay, bueno, reticencias, quizás por eso, pues porque el tema de la conciliación en este país todavía no está bien resuelto. Bueno, hablabais de cambios. Tenemos por delante, desde luego, un cambio muy importante. Estuvo aquí la directora general de Innovación Educativa y nos comentó que ese nuevo currículum, el cambio fundamental, más allá del número de asignaturas con las que se pueda pasar, es el paso de estudiar de asignaturas a estudiar por competencias. ¿Qué va a suponer esto para vosotros como profesores? Porque es un cambio bastante grande el que se quiere dar a la educación. Bueno, a veces perdona que me ría, pero los cargos políticos, los cargos de administración, terminan presentando como algo novedoso algo que no lo es tanto, ¿vale? Porque, hombre, el tema de las competencias, desde hace ya al menos 13 o 14 años, estamos hablando de ellas, y en teoría en nuestras programaciones didácticas hacemos programaciones ya por competencia desde hace ya muchísimo tiempo. O sea, que la nueva ley no nos trae tanta novedad tampoco es tan como nos quieren novedoso. trasladar. Eso de entrada. Bien, ¿qué ocurre? Que es verdad que muchas veces los cambios teóricos en la educación que se reflejan en los documentos oficiales de colegios e institutos, pues en la programación, en el proyecto educativo del centro, en la programación general anual, en las programaciones de aula, etcétera, hay muchas veces que quedan en eso, en una mera jerga, en cuestiones muy terminológicas, que se refleja muy bien en esos documentos, pero que luego tiene poca plasmación práctica en las aulas, ¿no? Yo creo que es ahí donde tenemos que mejorar y, bueno, en nuestra práctica educativa, a veces llevar esas cosas al terreno concreto, pues es donde podemos fallar. También es verdad que en unas aulas muy masificadas, yo estoy pensando, y sigo con nuestra reivindicación, estoy pensando sobre todo en las de los institutos, pues bueno, a veces con salir adelante y sacar todo el programa ya tenemos bastante como para meternos a veces en grandes transformaciones metodológicas, ¿no? Pero insisto, no es nuevo, es seguir trabajando en algo que veníamos haciendo y que poco a poco, aunque esté implantado de manera general en los documentos, en la teoría, que en la práctica es algo que poco a poco se está haciendo, ¿no? Pero si se está cambiando el currículum, por lo menos se está adaptando. Este quería ser el próximo curso el que se introdujese un nuevo currículum educativo. ¿Vamos muy justos de tiempo? Bueno, ¿va a llegar bien a las aulas? Porque también hay quejas de que, hombre, a los profesores igual no les da tiempo a formarse, a tenerlo todo tan claro como quiere la Consejería y el Ministerio. Sí, lo has dicho tú, vamos justísimos de tiempo. ¿Por qué? Pues porque el currículum, para que lo entiendan los que nos están escuchando, el currículum tiene dos fases. Una fase que es lo que llamamos la normativa básica, que elabora el Ministerio y que es común para todo el sistema educativo español, ¿vale? Y después hay otra parte menor que la termina de concretar y de hacer cada administración educativa, es decir, cada comunidad autónoma. Pero la comunidad autónoma no puede hacer nada hasta que no sale el decreto básico que elabora el Ministerio. El decreto básico ha salido pues tardísimo, Hay que reconocer también que la Consejería de Educación, adelantándose y siendo previsora, había ya formado unos grupos de trabajo que habían empezado a elaborar la parte que corresponde a Cantabria en base a proyectos y borradores que ya sabíamos que estaban funcionando por parte de la Administración Central, del Ministerio de Educación, pero aún así
pues bueno, pues va a ser algo que muchos nos lo vamos a encontrar o se lo van a encontrar el 1 de septiembre y tendrán que navegar con ello y haremos lo que podamos muchas veces, ¿no? Porque el profesorado, y termino, muchas veces la opinión pública cree que nuestro trabajo es simplemente el dar clases. Si llegas, abres el libro de texto, hay muchos sitios en los que ya no trabajamos siquiera con libro de texto. Y hay un trabajo previo de lo que llamamos programar, planificar lo que vas a hacer, que hay que hacer, que va mucho más allá de lo que es simplemente mis horas de clase. Y entonces, cada vez que hay cambios de esta naturaleza, pues hay que hacer mucho trabajo previo, muchísimo. Bueno, Jesús, una última pregunta ya para despedirnos. Venimos de 2 años de COVID durísimos, os hemos visto con una flexibilidad, con imaginación para intentar sacar adelante el tema. ¿En qué situación se encuentran los colegios ahora? Porque ya las restricciones, la mayoría de ellas ya han desaparecido. ¿Qué tal estáis vosotros? Bueno, lo has dicho tú, han sido 2 años durísimos, para todos. Sí. La verdad es que de la noche a la mañana tener que reinventar la profesión, porque esto fue un jueves, yo creo que fue 11 de marzo, me parece que era, que nos reunieron... El viernes se anunció el confinamiento. Sí, nos dijeron, señores, mañana es el último día que ustedes van a dar clase, hagan lo que puedan, quédense con direcciones de correo electrónico de su alumnado y sus números de teléfono y reinventen la profesión. Fue así. Y hay que quitarse el sombrero de cómo trabajamos en la educación. El esfuerzo gigantesco que hicieron los equipos directivos fue una cosa tremenda. Y yo creo que ya después de esa prueba ya estamos preparados para todo, ¿no? Hombre, ahora la cosa está mucho más relajada, ¿no? El mismo alumnado, el hecho de no tener ya la obligación de llevar la mascarilla, nos hubiese gustado, por cierto, que la Consejería de Educación nos hubiese cuidado más, porque ahora que el alumnado no lleva la mascarilla, se le dijo a la Consejería, hombre, nosotros que estamos expuestos, mándennos unas mascarillas de más, en fin, las famosas FFP2, mándenos, por ejemplo, los medidores de CO2, nada de eso. Ya. Que al final nos encontramos que es el propio profesorado el que se trae su mascarilla de casa, son muchos los centros los que del presupuesto del centro ponen medidores de CO2, etcétera, y que eso se tenía que haber hecho con mucho más cuidado. Y el profesorado, yo creo que en ese sentido no se ha sentido bien tratado por esta administración, tenemos que decirlo, sí. Bueno, Jesús, con esto nos vamos a despedir. Nos hemos quedado sin tiempo, pero muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros y a vosotras, y un placer estar explicando nuestra profesión, porque como es tan vocacional, nos gusta mucho hablar de lo nuestro. Y a veces tan desconocida, porque sí, a veces no sabemos el trasfondo que tienen y el trabajo que llevan por detrás los profesores. Muchas gracias también a todos ustedes. Les digo, nos hemos quedado sin tiempo, así que nos vamos a despedir ya. Recuerden que Cantabria de Cerca vuelve el próximo jueves a partir de las 10 de la noche, como siempre, pero mañana tienen cita con Cantabria de Cerca, edición Cultura, de la mano de Lucía Pombo.